hecho la adquisición de esta propiedad o de ese terreno, pues puede explotarlo ya con un fin propio, ¿no? O sea, ya puede gestionarlo porque finalmente si es que va a ir mediante un proceso de concesión, ¿no? De la entidad del Estado para una persona de repente privada, para una entidad privada o ya sea para una entidad particular, ¿no? Es lógico que ya en ese procedimiento, ¿no? Ya no va a disponer para nada esas entidades, ¿no? Que pertenecen al sistema nacional. O sea, ya no van a depender ellas de ahí y ya va, al ser ya nuestro, pues ya las únicas personas quienes pueden controlar esta información van a ser netamente únicamente nosotros, ¿no? Ni siquiera pues esta información o lo que queramos hacer en ese predio no va a haber ni de necesidad de repente solicitar alguna aprobación por parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Ok? Eso siempre y cuando sean predios netamente de esas entidades que pertenecen a la cartera inmobiliaria de estas entidades. ¿Ok? O sea, acá no estamos hablando todavía, hasta incluso predios que están dispuestos ante subasta judicial, son inmuebles que siguen siendo parte, ojo, del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, obviamente formamos parte como si fuéramos, ¿no? La otra cara de la moneda, no como los compradores y nuestros vendedores, si bien es cierto, es un titular, ¿no? Jurídico, como único es el Estado, pero si bien es cierto, sigue siendo, ¿no? Parte eh, del bien, ¿no? Que nosotros vayamos a adquirir, ¿no? No es propiamente un predio donde nosotros fuimos titulares originarios, pero que de repente, da la casualidad de la vida, no logramos por más de 20 años de repente construirlo, nos demoramos, el predio está ahí inhabilitado, ni siquiera está cercado, muchas veces hay predios que lo dejan, como bien dice la Constitución Política, en abandono, entonces no hay derecho a reclamo en estas intervenciones. O sea, predio que se encuentra en ese tipo de afectación, no con ningún uso y que obviamente pues al margen de que exista un cotitular o un titular propiamente, pues no está sujeto, ¿no? Al margen de que pueda estar inscrito en registros públicos, etcétera, pero estamos hablando de que así se manejan la Constitución, así se manejan las leyes en el país. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros pues tengamos un predio, de repente pues no lo dejemos en abandono, intentemos regularizarlo, construirlo, ya sea con licencia o sin licencia, pero intentemos regularizarlo, ¿no? En un futuro para que este predio o este terreno, ¿no? Esta edificación, no vaya a manos, ¿no? De disposición del Estado, ¿no? Bien. Y acá, ¿no? También mencionar, ¿no? Otros actos que comprenden también, ¿no? Como por ejemplo, o sea, dentro de estos bienes inmuebles estatales, ¿no? Los terrenos de dominio público, habíamos mencionado, y los de dominio privado, ¿no? Los habíamos estado mencionando también, ¿no? En qué casos los precios, por ejemplo, los de terreno de dominio privado, ¿no? Si están más efectos para que puedan lograr transferirse bajo una venta directa, ¿no? Con respecto a los predios de dominio público, esos como bien lo menciona la norma incluso, ¿ok? Nos dice que esos están netamente destinados a qué cosa, dice dominio público para uso público, ¿no? Servicio, ¿no? Y nos menciona la norma que normalmente son imprescriptibles, no inembargables. ¿Por qué? Porque normalmente ya están destinados, ¿no? De repente mediante una estructura de zonificación aprobada, algún plan de desarrollo urbano, ¿no? Donde de repente se esté queriendo fortalecer, ¿no? Alguna área verde, no se quiere disponer de un colchón verde dentro de un distrito, entonces normalmente ese tipo de destinos que tienen ese tipo de terrenos básicamente son para eso, ¿no? O ese tipo de terrenos son básicamente para eso, ¿no? Pero ellos no, pero terrenos sí, ¿no? Por el uso que se podría generar, ¿no? Y los de terrenos de dominio netamente privado, estos sí, ¿no? Esos no son inembargables, estos sí son de libre disponibilidad, se pueden transferir, ¿no? O sea, hay un procedimiento para poder transferirlos, pero
básicamente es difícil que estén sujetos a un embargo. Normalmente acá pues se implica mucho lo que es el reglamento de derecho a la propiedad, ¿no? Y acá, bien lo menciona la norma, es que estos normalmente son imprescriptibles, ¿no? Y esto siempre es una referencia, pero la ley 29618, ¿no? De la presunción del Estado, ¿no? En la cual pues nos menciona, ¿no? Que el Estado, por los predios que estén a su poder, pues netamente van a ser únicos poseedores de ellos, ¿no? Pero aquí, como lo voy a mencionar, ¿no? Acá los de dominio privado netamente pues pueden ser transferidos, o sea, y eso depende de la entidad, ¿no? Propiamente, quienes estén a su cargo. Bien, acá por ejemplo, ya mencionando, ¿no? Algunos bienes de dominio público, ¿no? Dentro de algunos alcances que nos da también, ¿no? El ejercicio profesional, ¿no? Y nos menciona, ¿no? Que acá normalmente esas entidades, ¿no? Estamos hablando que acá hay una gestión, ¿no? Una preocupación, un rescate, ¿no? De este acto netamente que se hace para la gestión propiamente, ¿no? Y nos dice que todas estas competencias, ¿no? Les conceden al Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y cuando nos dice, ¿no? Pues la supervisión, ¿no? Con carácter inalienable, ¿no? Acá ya nos habla de que muchas veces estos, pues, lo que decíamos, son algunas instancias, pues, de carácter intransferible, ¿no? Normalmente, ¿por qué? Porque ya, ¿no? Ya tienen un uso destinado, ¿no? Pudiendo ser, sí, pudiendo ser desafectados, ¿no? Siempre y cuando de repente dentro del índice de usos, ¿no? Públicos propiamente, de repente hayan surgido cambios y de repente se esté desafectando el uso inicial, ¿no? Que se le dio al terreno tal, ¿no? Al periodo tal, ¿no? Entonces, hay algunas formas que sí, en estos procedimientos se pueden llevar a cabo alguna desafectación de este tipo de bienes, ¿no? Ya cuando nos hablan de algunos ya alcances de bienes de dominio privado, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Nos menciona todos aquellos actos, por ejemplo, ¿no? Que donde, por ejemplo, se haya culminado, ¿no? Con la institución del derecho al predio, ¿no? Pero que haya sido una entidad, ¿no? Porque haya estado a favor del Estado o la entidad correspondiente, ¿no? O sea, previamente, ¿no? Y es posible, es transferible, ¿no? Siempre y cuando se actúen bajo procedimiento, por ejemplo, de administración o disposición de predios, ¿no? O sea, acá básicamente se trabaja eh, los otros de administración y disposición propiamente, ¿no? Pero sí son transferibles como lo habíamos mencionado, ¿no? Dentro de algunos actos de administración propiamente, ¿ok? Decíamos algunos, ¿no? Acá pues básicamente es para poder aprovechar, ¿no? La incorporación de estos bienes al registro de bienes, bienes estatales, ¿no? Para que podamos, por ejemplo, ceder estos predios, poder realizar o elevar actos de inscripción como declaratoria de fábrica, ¿no? Licencias de demolición u otros actos, ¿no? Donde muchas veces pues no necesariamente es que vaya a haber una implicancia de transferencia de dominio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto ya es obviamente a libre disponibilidad, como nos lo menciona la norma, ¿ok? Y normalmente acá para esos efectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de afectación en uso, ¿no? Y donde estén a cargo de las entidades públicas, este tipo de accionar se puede llevar a cabo bajo tres aspectos, ¿no? A título gratuito, destinados del uso de servicios públicos, ¿no? O también plazo determinado o indeterminado, ¿no? Acá normalmente ya la transferencia de dominio pues tiene unas ciertas implicancias, ¿no? Para la gestión administrativa de estos predios, pero siempre que acá en el procedimiento pues no vaya a haber ningún acto, por ejemplo, que pueda
interrumpir, ¿no?, el procedimiento en sí, ¿no? Entonces, acá esto puede hacerse mediante estos tres procedimientos, ¿no? Básicamente, estos pueden disponer a que estos actos incluso se puedan realizar, incluso no solamente actos propiamente con registros públicos, ¿no?, sino también otros actos que puedan poner en valor, ¿no?, el predio, ¿no?, que de repente más adelante nosotros querramos venderlo, etcétera, ¿no? Bien, decíamos también que tenemos, muy aparte de estos otros actos administrativos, tenemos actos de disposición, ¿no? Mediante esos actos de disposición de estos bienes estatales, ¿no? Mencionar que estos implican el desplazamiento de estos dominios, ¿no?, de bienes estatales. Y dentro de estos procedimientos de desplazamiento de dominio, o estos actos de desplazamiento de dominio, ya en sí, que es muy diferente a los actos administrativos que ya hemos visto con la transferencia, no de dominio, pero bajo ciertas disposiciones o salvedades, ¿no? Decíamos más que todo por un tema de que para sanear primero la edificación, ¿no? Hablando así, ¿no? Para lo cual infieren mucho estos actos administrativos, pero para esos actos netamente de dominio, ¿no?, por ejemplo, están insertos estos procedimientos como acceder, ¿no?, a una venta directa, permuta, ¿no?, la transferencia de dominio, como también el derecho en sí del terreno, de la superficie. ¿Okay? Y acá, por ejemplo, donde teníamos, ¿no?, habíamos mencionado que tenemos estos tres gobiernos, ¿no?, nacional, local y regional, ¿no? Acá sí, estas disposiciones que se vayan a hacer o dentro, internamente ya, dentro de las organizaciones y funciones que tienen cada uno de esos organismos, ¿no? Siempre se busca de que esos estén aprobados por acuerdo del Consejo, ¿no? Y obviamente siempre acá haciendo función a las leyes orgánicas, pues que están en primera instancia, ¿no?, para soportar este ejercicio, ¿no? Y acá también, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no?, de que cuál se puede implicar esos actos de desplazamiento, por ejemplo, por un tema de transferencia o venta directa, acá también no nos está hablando de que se pueden usar estos mecanismos, por ejemplo, de subasta pública, ¿no? En el caso de un abandono, ¿no?, del predio. O sea, hay diferentes formas de cómo hoy en día, pues, se puede transferir un dominio de un predio, ¿no? Acá, obviamente, siempre vamos a hacer referencia a los aspectos, por ejemplo, de un bien público, de un bien privado, ¿no? Decíamos en algunos casos, por ejemplo, para el caso del acto administrativo anterior, ¿no?, teníamos que uno de los efectos también era a título gratuito, ¿no? A título gratuito, oneroso, no pudiendo ser de repente llevado a cabo un proceso de tasación, ¿no?, con un perito tasador y pueda de repente evaluar el predio de manera no usando un valor referencial o arancelario, no por parte de la municipalidad, por ejemplo, para un impuesto predial, sino llevarlo, por ejemplo, por un procedimiento de incrementar el valor, pero haciendo una tasación comercial, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya da mayor salvedad a que en esta subasta pública, pues, se pueda acceder a un bien que de repente sí va a ser usado para un fin de repente comercial, ¿no? Y que va a ser explotado de la mejor manera posible, ¿no? Pero eso sucede tanto a título privado como a título público, ¿ok? Estos dos aspectos eh, básicamente se pueden sustentar de esas dos maneras. En el caso ya de la transferencia, por ejemplo, de un bien público, ¿no? Acá sí están insertos, por ejemplo, el tema de programas o proyectos de desarrollo de inversión, ¿no? Entonces, acá sí se sustentan bajo este dominio, ¿no?, de estos programas, ¿no?, planes de desarrollo urbano no aprobados, sistemas de inversión, planes concertados, ¿no? Pero en comparación de un terreno, ¿no?, un régimen privado, ¿cómo lo sustenta? Pues básicamente acá, ¿no? También se sustenta la adquisición bajo, ¿no?, el desarrollo de un proyecto de inversión, ¿no? Pero acá pues ya es a título privado. O sea, acá ya no estamos hablando de un proyecto de inversión que de repente pues vaya a ser para un bien social, ¿no? Sino ya es para una intención más que todo privada, ¿no? Con algún fin, ¿no?, de política interna, ¿no?, de alguna organización privada. ¿Sí?
Como también otros aspectos, ¿no? Que en para esos aspectos de transferencia de dominio sí requieren opinión previa del Sistema Nacional, ¿no?, de Bienes Estatales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, acá sí, netamente lo que respecta a un régimen privado, si están más sujetos a lo que es una subasta pública, ¿no?, mediante un procedimiento de venta directa, ¿ok? Pero acá, en un caso público, acá siempre va a estar inserto no solamente la ley propiamente de la 29151, sino también la aprobación de esta ley, ¿no?, aprobado bajo el decreto legislativo 1192, que es de ley de adquisición, expropiación, ¿no?, y transferencia de bienes de propiedad estatal, ¿no? Y aquí, pues, básicamente no nos menciona que sí hay esta ley que soporta este acto de adquisición, ¿no?, y expropiación, propiamente no de esas transferencias de bienes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Predios que netamente son de uso del Estado, ¿no?, que de repente vayan a haber otro tipo de disposiciones de predios en los cuales de repente se van a usar con el fin, ¿no?, de repente de una inversión a futuro, ¿no? Por lo cual existe esta ley, ¿no?, de adquisición y expropiación, la cual se puede soportar, ¿no?, mediante estos organismos, ¿no?, como por ejemplo nivel de gobierno regional, ¿no?, local propiamente. Entonces, ellos sí, probablemente para los proyectos de inversión que hagan, ya sea por un tema de análisis vial, ¿no?, que tengan que hacer un plan de desarrollo y tengan que de repente pretender expropiar, ¿no?, algunos sectores, algunas viviendas. Entonces, sí, para lo cual, para esos efectos, sí hay una disposición, ¿no?, en que existe un proceso de expropiación propiamente para esos tipos de organismos públicos, ¿no? Bien, ¿no? Y acá, pues, básicamente tenemos en cuanto a la transferencia de predios municipales, ¿no? Acá, normalmente, siempre se hace la pregunta, ¿no?, acerca de que, ¿no?, si es que es posible, ¿no?, que se pueda operar a venta directa y se pueda realizar, ¿no?, una transferencia de predios municipales. Pues acá es lógico que no va a operar, ¿no?, esta venta directa, ¿no? Y aquí esto es básicamente, ¿por qué? Porque lo soporta el Sistema Nacional de Bienes Estatales. O sea, acá no puede operar la venta directa, normalmente porque obviamente hay un ente rector en la cual pues se tiene que disponer esta información, ¿no? Y si que realmente se acoge, no se acoge, qué tipo para qué finalidad no se requiere, pues probablemente esta venta directa, todo pues hoy en día tiene que estar soportado, ¿no? Y acá pues siempre va a estar inserto, incluso para lo que son predios, por ejemplo, de los gobiernos donde estén insertos, por ejemplo, el accionar de los gobiernos locales o regionales, no siempre va a estar al tanto, ¿no?, y presente la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Y acá, pues, obviamente, solamente es visación o aprobación del Sistema Nacional de Bienes Estatales, sino también de acuerdo municipal, ¿no? O sea, para que se pueda llevar a cabo esa subasta pública o no. Básicamente, ellos, como bien ya lo habíamos mencionado, son los únicos que tienen, pues, potestad y tienen netamente el control, ¿no?, sobre sus propios predios, ¿no? Entonces, hay también que tener mucho cuidado en ese tipo de accionar, ¿no? Y de cuando de los actos de saneamiento físico legal de predios, ¿no? Básicamente logra, ¿no?, lo que decíamos, no solamente para que puedan figurar estos predios, ¿no?, obviamente inscritos, no, que no tengan obviamente ninguna carga técnica, ¿no? Y que obviamente pues hayan sido inmatriculados de manera correcta, no, que no haya habido ningún procedimiento inconcluso, ¿no?, en el procedimiento obviamente de inmatriculación del predio, ¿no?, para que eso no vaya a tener implicancias, ¿no?, al momento de que de repente se vaya a hacer por medio de una venta directa y vaya a tener implicancias en el futuro, ¿no?
¿no? Entonces, y las municipalidades, decíamos, bajo esta ley la 27972, ¿no? Que sí pueden efectuar estos actos, ¿no? De saneamiento, porque decíamos que, pues, casualmente, la Superintendencia Nacional, quien está por encima de las acciones y de las funciones de las municipalidades, pues, tienen que orientar y tienen que motivar, ¿no? A que se lleve a cabo ese procedimiento de saneamiento. ¿No? Y acá, por ejemplo, ¿no? Que también nos menciona, en marco de este procedimiento de saneamiento, no nos dice que si es que la entidad, por ejemplo, no cuenta con título probatorio de dominio, ¿no? Básicamente, para que se pueda acceder, ¿no? Mediante este documento, ¿no? Pueda esto llevarse a cabo para que pueda elevarse, ¿no? Ante registros y pues pueda estar a favor, ¿no? De la entidad, probablemente, ¿no? Mediante este título probatorio. ¿No? Y acá pues también nos menciona acerca de las entidades que ejercen posesión, ¿no? Y que obviamente todas estas, todos esos actos pues tienen que estar siempre, ¿no? Efectuados a favor del Estado, ¿no? Y normalmente acá pues todos estos actos de saneamiento físico legal, ¿no? Esas inscripciones, muchas de estas, no son a favores de un particular, son a favores netamente del Estado, ¿no? Entonces, acá es un accionar que normalmente siempre se hace para ese tipo de efectos. Ahora, luego tenemos el tema de la desafectación de dominio, ¿no? Y acá normalmente en este proceso de desafectación, llamémoslo así, ¿no? Lo que nos manda nuestra norma, eh, puede darse tanto de dominio público como de dominio privado, ¿no? Y solamente en qué situaciones, por ejemplo, hoy en día un administrado no, o un organismo se puede acceder, ¿no? Tenemos algunos alcances, ¿no? ¿Cuáles nos menciona básicamente la norma, ¿no? Es que, por ejemplo, en un caso, ¿no? Que se haya perdido la naturaleza, ¿no? O el fin, ¿no? Propio para el uso tal, ¿no? De repente, si es que es para un dominio público, de repente, si es que se ha perdido, ¿no? La concepción de usarlo para un servicio público propiamente, ¿no? Y que de repente esa desafectación la haya aprobado el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? O que está dentro del marco de sus competencias, ¿no? Poder velar por el accionar, ¿no? Ya sea de cualquier afectación o desafectación de dominios públicos privados, es la única entidad quien puede, pues, acceder a que se pueda realizar o como no, ¿no? Dar el visto bueno o no darlo, simplemente. ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de los bienes administrados por la municipalidad, ¿no? ¿Qué nos manda la norma o qué lo que nos dice? Que eso sí pueden ser no desafectados, ¿no? O sea, eso sí pueden tener una desafectación, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a mencionar, no esté justificada esta desafectación. Creo que muchos de nosotros sabemos que dentro de las municipalidades, pues cuando se concertan estos planes de desarrollo, ¿no? O planes para el fortalecimiento, por ejemplo, del distrito, ¿no? Tal, ¿no? Siempre hay unos usos que normalmente siempre se destinan, ¿no? E incluso unos porcentajes de usos que se designan para tales bienes, ¿no? Así como también tienen un registro, un índice de usos probatorios, ¿no? Pero ellos como entidad pueden, ¿no? Ellos tomar la iniciativa de que, por ejemplo, ciertos bienes, ¿no? Que estén a su cargo, ¿no? Puedan desafectarse, ¿no? De repente para un bien social, ¿no? Y finalmente para que pueda, pues, de repente acceder a un bien, un ente particular, ¿no? Pero siempre y cuando, como lo voy a mencionar, esas entidades como las municipalidades siempre tengan que buscar el visto bueno de estas entidades, ¿no?
Bien. Y finalmente, ¿no? Lo que decíamos que íbamos a mencionar acerca ya del proceso de adquisición del predio estatal por venta directa, ¿no? Vamos a simular nuevamente en este tipo de efectos, que es lo que nos menciona también esa ley dentro del causal número 4, ¿ok? Para esa solicitud de compra-venta directa. Vamos a ver el caso de por posesión consolidada, ¿no? Pero también acá está inserto también, o también se puede dar por supuesto de posesión, ¿no? Y estos requisitos para solicitar nuevamente, ¿no? Esta información y que se pueda acoger, ¿no? Este procedimiento de compraventa, pero de manera pues directa, ¿no? Que lo que básicamente nos pide, nos solicita la normativa, ¿no? Es que podamos ser una persona natural, ¿no? O representante también de una persona jurídica, pero que sí o sí tengamos que tener este documento probatorio de posesión del predio. Es como cuando nos solicitan, por ejemplo, para un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Nosotros creemos que los menciona para el derecho de la posesión nuestra constitución política, qué es lo que nos dice o nuestro código civil, ¿no? Para acceder al derecho a la propiedad, pues básicamente primero, ¿no? Muchas veces nos dicen el título de propiedad, pero muy aparte de eso, ¿no? Porque también podemos entender el título de propiedad hoy en día como este documento probatorio también de posesión, ¿no? Pero básicamente es aquel documento que custodia que de repente, ¿no? Este predio, ¿no? Ha estado en dominio privado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? O que de repente ha pasado una transferencia de un bien al haber sido estatal, ¿no? Eh, pero que tiene sus efectos de dominio privado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cualquier administrado particular pues, puede acceder a este dominio. ¿Qué quiere decir? Que este documento, pues básicamente, muy aparte de que tienen que probar, ¿no? Esta posesión, ¿no? Tiene que básicamente mencionar que es de un régimen netamente privado, ¿no? Lo que es información, pues, es visada y, obviamente, una vez cuestionada, ¿no? Valorada y analizada, pues claramente como un ente de dominio privado, pues puede acceder a este procedimiento de compra-venta directa, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, que es lo que nos pide también, ¿no? Muy aparte de ser un predio de dominio privado, ¿no? Que obviamente esté libre de disponibilidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Que esté delimitado, ¿no? De manera total, con carácter permanente, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, normalmente que solicita también de que ese tipo por ejemplo, de terrenos, llamémoslo así, ¿no? Por ejemplo, estén cercados, ¿no? Normalmente no son predios que pueden estar de repente a libre disposición, ¿no? Normalmente esos eh, tipos de predios pues son cercados de manera total, no todos sus linderos, ¿no? Entonces también solicitan, ¿no? Que estos puedan estar delimitados, ¿no? De la misma manera para que se pueda entender, ¿no? Que hay un respeto en el cuidado, ¿no? En la protección, ¿no? El salvaguardar, como bien nos lo menciona también el sistema, ¿no? Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y algunos otros supuestos, ¿no? Como decíamos, los supuestos de posesión, ¿no? Como por ejemplo también en el caso de, como se ha dado otras veces, en los supuestos, por ejemplo, de compra-venta directa por posesión, ¿no? Nos dice que de repente si es que estuviera esto bajo otro régimen, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De repente bajo un régimen público, ¿no? Y adjuntar este documento, ¿no? Básicamente, ¿no? Que no se encuentra bajo su competencia. O sea, siempre se tiene que sustentar, ¿no? El hecho de que es un predio, que primero está bajo el régimen de propiedad privada, ¿no? Una persona natural o que pertenece a un ente privado, ¿no? Pero que siempre acreditando una constancia de posesión del predio, ¿no? Y ahora, a todo esto, ¿no? El procedimiento ya posterior que deviene de visar o de primero tener estas instancias claras, ¿no? Para poder saber si nos acogemos o no, ¿no? Eh, ya la propia entidad, ¿no? Es la que luego, ¿no? Para que pueda acceder, ¿no? Pueda proceder, ¿no? Esta compra-venta, pues se publique en el diario El Peruano,
¿no? O sea, para ver si es que en ese procedimiento, ante la solicitud de la persona, ¿no? O de esta entidad privada, ¿no? O de un administrado tal, ¿no? No se presenta oposición por terceros, ¿no? Entonces, este procedimiento se eleva de alguna manera que no vaya a haber una persona en el transcurso, ¿no? Que aparezca y diga, no, que ese predio era suyo, cuando al final, de repente, finalmente lo iban a dar a disposición del Estado por el hecho de que se encontraba en abandono, ¿no? Entonces, hay estas implicancias que hay que también tener en consideración ante ello. Y entre los requisitos básicamente importantes, ¿no? Para acreditar, pues, y para formalizar en sí, ¿no? Esta posesión para la compra y venta directa, pues, tener como administrados la copia de DNI, ¿no? O sea, luego de que ya se elevó ante el peruano y no hubo disposición de terceros, ¿no? Que se involucren y el predio, pues, esté totalmente libre para que uno pueda acceder ante ello, pues, ingresa la copia de DNI, documento privado, ¿no? Que conste la fecha de la transferencia de la posesión al favor del propietario, ¿no? Y esto obviamente que tenga que estar pues certificado y legalizado ante notario, ¿no? De que ese otorgamiento se dio en la fecha que indica ahí. ¿Sí? Y muy aparte de eso también, ¿no? Y esto lo mencionamos también cuando decíamos por qué tiene algunas implicancias este aspecto mucho con este procedimiento de prescripción adquisitiva, como muchas veces no solamente no solicitan el DNI, el título de propiedad, no o el documento de posesión, sino también la declaración jurada del impuesto predial, ¿no? Arbitros, recibos, pagos. O sea, por ejemplo, si es que estuviéramos hablando de una edificación, ¿no? Ya construida, ¿no? Entonces, este tipo de efectos, probablemente esta declaración de impuesto predial, no la vamos a ver, ¿no? En caso de que estuviéramos hablando de terrenos propiamente, pero es un documento de posesión más que avala el procedimiento. O sea, hablamos de predios, no edificaciones de 1, 2, 3 pisos, ¿no? Que de repente se puedan embargar, ¿no? ¿no? O no se puedan embargar, ¿no? Siempre y cuando no se tenga a la mano, ¿no? Esta declaración de impuesto predial, que finalmente es un documento posesorio también, ¿no? Porque ¿no? Administra o ratifica, ¿no? La existencia del administrado tal como contribuyente o de la municipalidad. Y muchos de otros requisitos, como por ejemplo de los mencionados, ¿no? Como por ejemplo una acta de inspección judicial o notarial del predio, ¿no? Importante también poder presentarlo junto con la documentación anterior mencionada y entre otros documentos técnicos, porque tiene una parte de evaluación de documentos administrativos, también tiene documentación técnica, como por ejemplo lo que es ¿no? un plano, ¿no? El plano visado por la municipalidad, donde puede acreditar, por ejemplo, el área ocupada, ¿no? Ya sea si es del terreno, ya sea si es del área, un área existente, ¿no? Con número de pisos tal, ¿no? Y, por ejemplo, si es que esto pues, perteneciera a un conjunto habitacional, etcétera, ¿no? U otro donde estuviéramos hablando de inserto donde, por ejemplo, se tenga que sustentar bajo un reglamento interno, ¿no? O bajo un acta de asamblea general, ¿no? Donde pueda constar esta posición, también adjuntarlo, ¿no? Entonces, esto es para efectos de que se pueda acceder a este procedimiento también, ¿no? Entonces, pero también esos procedimientos se pueden dar bajo instancias causales de posesión, como lo habíamos mencionado, no puede ser por venta directa real, como causales de posesión, que de repente se tenga pues un documento que no necesariamente sea el título de propiedad, pero que de repente en algún momento, y como sucede en muchos casos en las informalidades peruanas, y es que muchos administrados, más que todo en predios rurales, pero también en predios urbanos, donde han creído que por tener un documento firmado, no de manera ni siquiera elevado ante notario, no piensan que ya es una formalidad, no tener un documento, no con la firma de la persona tal quien de quien de repente recibió ¿no? el predio, etcétera. Entonces, eso no podemos adjuntarlo como un documento porque obviamente no sería valedero, ¿no? Para ese tipo de efectos, ¿no?
Y obviamente para predios que colindan con de repente fuentes ribereñas, sí, tener algunos documentos como por ejemplo que puedan ser visados o aprobados por autoridades nacionales del agua, ¿no? O sea, en caso de predios que estén ubicados o que colinden cerca a estas zonas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya para los procesos de compra-venta directa, por causales de posesión y, por ejemplo, acá para esos efectos tenemos que considerar ciertos alcances, ¿ok? Donde, por ejemplo, básicamente no todos estos regulados por el Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿ok? Siempre tener en consideración que el valor para esos efectos siempre lleva un proceso de valor comercial, ¿ok? No valor arancelario, ¿ok? Y esto que puede ser acreditado por un perito tasador, ¿no? ¿no? O algún perito que de repente eh, sea aprobado, ¿no? por el Ministerio de Vivienda, ¿ok? Y cuando se esté ingresando la solicitud, pues tiene que ser cancelado esta venta directa, no bajo bajo 15 días de notificada la resolución, ¿ok? Que finalmente se que aprueba la compraventa. O sea, ¿qué quiere decir? Luego de que no haya habido pues oposición, ¿no? O incidencia de alguna persona que haya aparecido luego de la publicación del peruano, ¿no? Y que vaya a constatar, ¿no? Que finalmente el predio no va a tener implicancias en el futuro alguna otra persona, no quien reclame de repente esa posesión, ¿ok? ¿No? Y siempre pues estos procedimientos, más que todo por lo que es porque normalmente es un efecto, ¿no? Que va también con instancias, ¿no? de disposiciones del Estado, ¿no? Como por ejemplo la administración para la aprobación o la inscripción en el diario del peruano, pues normalmente puede redundar entre 6 a 8 meses, ¿no? El hecho de que pueda durar este procedimiento, ¿no? Y acá finalmente, para ya poder terminar, ¿no? Cuando me hacía referencia a aquellos documentos técnicos, ¿no? que visan estas entidades como el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿ok? Entre los requisitos o la incidencia que siempre aplican, por ejemplo, para solicitudes de estos predios que de repente no se encuentran dentro de la base de datos registrales en registros públicos, que quiere decir que de repente nunca ha tenido un primer procedimiento o no ha pasado por un primer procedimiento de matriculación de predio. ¿Qué quiere decir aquí en esos efectos? O sea, nunca lo han inscrito, o sea, no se encuentra, o sea, uno va a hacer la búsqueda catastral, nunca va a encontrar esa información ante registros. Entonces, para esos efectos, ¿qué se debe o qué debe el administrador juntar para estos puntos? A juntar plano perimétrico, ¿no? Connotación, pero todo eso queda referenciado a la red. Es decir, que esto es incluso un poco más incisivo cuando se trata de terrenos rurales, ¿no? U eriazos, pero también de la misma manera para periodos urbanos, ¿no? Pero siempre solicitando esta información para que el área de catastro pues, pueda vincularlo, ¿no? con el sistema catastral, ¿no? De manera virtual, ¿no? Y pueda esa información llegar con mayor exactitud, ¿no? O sea, dentro de estos requisitos, básicamente para poder acceder al predio, ¿no? Y que básicamente ayuda también para que se pueda encontrar, ¿no? Y poder inscribir, ¿no? Estos predios, ¿no? En el procedimiento, porque se puede hacer en procedimiento en conjunto, ¿no? Complementa y mismo tiempo la inscripción, ¿no? Y eso acompañado de ese plano perimétrico, ¿no? Con sus coordenadas, su tema, ¿no? ubicada bajo una geodésica la nacional, ¿no? Es la memoria definitiva, ¿no? Adjuntándola esta nos solicitan muchas veces el certificado de búsqueda catastral, es pedido por SUNAT, lo que decíamos, ¿por qué? Porque en esta información obviamente va a salir con observación, lo que permite que pueda inscribir el predio, ¿ok? Y a esto una declaración jurada, ¿no? De que de repente no se haya impedido, ¿no? En adquirir estos derechos del Estado, ¿no? Que quiere decir, obviamente, pues que no se encuentre impedido, es lógico si es que el predio está bajo un régimen de dominio privado, ¿no? No debe haber ninguna causal de improcedencia en el procedimiento, ¿no? Entonces,
esos han sido las lecciones por el día de hoy. Espero haberles solucionado algunas dudas y ya nos estaremos viendo para la próxima charla. Muchas gracias. Bien. Yajaira, muchas gracias por la sesión desarrollada el día de hoy. Gracias también a todos los participantes que están conectados viendo, ¿no? Justamente la transmisión a través de nuestras redes sociales. Ya, gracias, Yajaira. Nos reencontramos en una próxima transmisión. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Bien, vamos a pasar ahora a brindarles información respecto a la certificación. ¿Está? Recuerden ustedes que el curso o los cursos que se transmiten en vivo son gratuitos, ¿no? Sin embargo, puedes obtener la certificación para postular a las diferentes convocatorias a nivel nacional. Para ello, debes de comunicarte al 951-428-884. Ya, ahí está el número de ENCAP, es el único número. A través de WhatsApp puedes comunicarte y solicitar la certificación, la cual está disponible en dos opciones, en la modalidad digital o en la modalidad en físico. ¿Ya? La diferencia es, bueno, el digital se te envía el correo con todos los materiales y también el video. El certificado físico también, los materiales, el video se te envía el correo. Sin embargo, el documento se te envía por encomienda en físico, ¿no? Justamente venimos realizando los envíos a nivel nacional a todas las ciudades y departamentos, a través de Cruz del Sur, de Olva Courier, o también las empresas de móvil o Shalom, dependiendo de las ciudades. ¿Ya? Así que ahí tienes toda la información, ya sabes, puedes comunicarte al 951-428-884 y por interno los asesores te van a dar todos los detalles sobre los números de cuentas, sobre los precios, tiempos de envíos, entre otras preguntas que puedas tener, te estarán ayudando con la solución también. Bien, muchas gracias. Esto fue todo el día de hoy. Vamos a compartir nuevamente el curso desarrollado para que ustedes también vuelvan a ver. Ahí está. Fue Administración de Predios Estatales, ¿ya? Administración de Predios Estatales. Hemos estado con la arquitecta Yajaira Chávez. Y ya sabes, para poder certificarte y ver otros cursos también, no te olvides de visitar nuestra página web www.encap.edu.pe. Ahí tenemos más de 180 cursos en diferentes áreas. Todos son certificables, cursos cortos, diplomas y diplomas de especialización, que son cursos